Hola, hola. Mi nombre es Manuel Rivas y vamos a continuar estudiando y hablando acerca de las estructuras resonantes. Acá te dejo un libro, Química Orgánica, que lo puedes buscar donde hay más información al respecto. Bueno, en el video anterior señalábamos que la resonancia en química lo que trata de hacer es la combinación lineal de estructuras teóricas de una molécula que no coinciden con la estructura real, pero que mediante su combinación nos acerca más a esa estructura real. Lo veíamos por medio de este ejemplo. Dos entidades que no existen, como un unicornio y un dragón, dan origen a algo que sí existe, un rinoceronte. Las estructuras de resonancia se representan siempre por una flecha con dos puntas. No confundir con otra área de química donde aparecen dos flechas acá, y eso corresponde a la unidad que se llama equilibrio químico. Ahora bien, mencionábamos además que existen reglas para escribir las estructuras de resonancia. En primer lugar, solo puedo mover electrones, no puedo mover los núcleos de los átomos. Y solo puedo mover electrones de enlaces pi, es decir, cuando tengo un enlace doble tengo un enlace pi, cuando tengo un enlace triple tengo dos que son pi. El número total de electrones en la molécula no se modifica, ¿ya? Ok, y veamos esto en medio de una pregunta que apareció en una prueba de selección universitaria en el año 2014, en la prueba DEMRE oficial. Preguntaban, ¿cuál de los siguientes compuestos presenta el mayor número de estructuras resonantes? Me están mostrando estas distintas estructuras y lo primero que yo debiese poder hacer en este caso es escribir su estructura de Lewis. Tienes que recordar cómo hacer la estructura de Lewis y si no lo recuerdas te invito a ver en el video donde aparece eso. Vamos a tratar entonces de responder esta pregunta. Entonces dice acá en la misma solucionario del DEMRE, para responder esta pregunta es necesario analizar el concepto de resonancia en las estructuras de Lewis para cada una de las moléculas de los compuestos de las opciones. La resonancia se produce cuando dos o más estructuras de Lewis son aceptables, siendo la estructura verdadera el híbrido, mezcla, de resonancia que se produce de estas estructuras. Estas deben tener el mismo esqueleto y la misma contribución a la estructura del híbrido. Hay algunas excepciones. Y deben diferir en la distribución de electrones dentro de la estructura. Entonces, en primer lugar, se nos hablaba acerca del ozono. O3. Si yo hago la estructura de Lewis, si tú la haces, te vas a dar cuenta que tiene, en este caso, un enlace doble. Ahora bien, yo puedo dibujar el enlace doble, en este caso, a la izquierda, o como acá aparece, a la derecha. Ambas estructuras de Lewis son perfectamente aceptables. Tiene dos y acá está representado. Entonces, el ozono tiene dos estructuras resonantes. Aquí hay otra manera de representarlo que es un poco mejor, porque debido a que aquí hay un par de electrones no enlazantes, entonces se produce una estructura más bien angular donde el ángulo es menor a 180 grados. Veamos entonces la letra B donde se nos habla del ácido nítrico. Nuevamente yo tendría que tratar de representar la estructura de Lewis de eso. Si quieres, detén el video y trata tú de hacer la estructura de Lewis del ácido nítrico. Ok, si lo pudiste hacer te vas a dar cuenta que presenta dos maneras de hacerlo. Tengo un nitrógeno que está unido a los tres oxígenos y uno de esos oxígenos está unido al hidrógeno. Ahora bien, estos dos otros oxígenos yo los puedo representar colocando en uno el enlace doble y en el otro el enlace simple. Pero como lo vimos en un video anterior, perfectamente el enlace doble podría ir en la parte inferior. De tal manera, en este caso, que yo nuevamente voy a tener dos estructuras resonantes, al igual que como lo vimos en el ozono. Veamos entonces ahora las letras que vienen. En el ácido ciánico nos damos cuenta que aquí hay un enlace triple. Y esto es importante porque sabemos que este tiene dos enlaces pi. Ya esto nos está dando la respuesta. Lo que está sucediendo acá entonces es que se trasladó uno de los pares de electrones del enlace pi
Y luego en este segundo paso se trasladó el segundo par de electrones del enlace pi. De tal forma que acá tengo 3 estructuras resonantes. ¿Ok? Si nuevamente me voy a la letra D, me doy cuenta que el nitrometano presenta un enlace doble, ¿sí? Y yo puedo entonces mover el par de electrones desde abajo hacia arriba. Tengo 2 estructuras resonantes. Ahora, si yo veo en el caso del benceno, tal como lo hemos señalado en otras oportunidades, el benceno, tengo esa manera de mover los electrones del enlace pi y tengo entonces nuevamente 2 estructuras resonantes. De tal manera que la respuesta a esta pregunta es la letra C. Es el ácido ciánico el que presenta más estructuras resonantes, representándose por medio de 3. Bueno, espero que este video te haya servido, te haya ayudado a hacer la química más fácil.